Ahora sí, el siguiente panel que tendremos aquí en plenaria, multilateralismo y un mundo de transición. Para moderar este panel, invitamos a Gabriela Frías, periodista de CNN en español. Y en este conversatorio tendremos a Albert Radmin, secretario general de la OEA, Andrés Alamán, secretario general iberoamericano, SEGIP, e invito nuevamente a Gabriela para que haga uso ya de la palabra. Muchas gracias. How about you? No, yeah. Same here. All the best. Thank you. Oye, Bueno, yes. ¿esto es tuyo o qué? Buenas tardes. Hola, 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 hola. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Un gusto saludarles. Nos toca hablar de un tema interesantísimo y tenemos poco tiempo además. Multilateralismo y un mundo en transición. Tengo el gusto, por supuesto, de saludar a Albert Ramdin, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos. It's good to see you. Le preguntaré en español y las respuestas serán en inglés para quienes necesitan, por favor, los audífonos, la traducción. Y también estamos con Andrés Alamán, el secretario general iberoamericano, la CEGIF. Qué gusto saludarles. Tenemos poco tiempo y entonces quisiera ya entrar en materia, porque ambos estuvieron el día de ayer y el tema del multilateralismo se habló, lo hablaron los presidentes, se habló de diálogo, se habló de integración, pero también se habló de la voz de América Latina hasta ahora. Lo que nos dice la historia reciente es qué tan potente es esa voz a raíz de nuestros desacuerdos, la representatividad y el efecto que eso tiene, cuántos somos el menú o cuántos somos, estamos en la mesa también influyendo con las decisiones que se han tomado. ¿Quién quiere empezar por decirnos qué se llevan, qué escucharon ayer de los presidentes y cuál es su respuesta? Albert? Yes, sure. Can you hear me? Yes, great. First of all, Por supuesto, claro que sí. ¿Me escuchan? Primero que todo, es un gusto estar aquí. Felicito a CAF por esta iniciativa. Es una organización enorme y también una gran asistencia. Es importante tener esta conversación el día de hoy en términos de las conferencias que escuchamos ayer en la inauguración. Debo decir que me parece que en este hemisferio nos estamos dando cuenta, los líderes se están dando cuenta que deben ir en una nueva dirección. He escuchado un llamado a la unidad, un llamado a una participación constructiva y un llamado también a enfocarnos en las necesidades reales de las personas. Y creo que son mensajes claros: la justicia social, la paz y la prosperidad, con la condición de podernos unir. Y es así como funciona el multilateralismo. Si quisiéramos ser efectivos, tendríamos que tener a todos los líderes del hemisferio sobre la misma página. Y escuché a muchos líderes mencionar estas cosas. No solo deberíamos enfocarnos en los desafíos o los problemas, sino también en las oportunidades, porque tenemos que mejorar la vida en conjunto. Desacuerdos y es importante que se pongan de acuerdo, Albert. Pero ¿qué ha hecho la OEA? ¿Qué ha visto Albert Ramdin que dentro del organismo de la OEA que tiene que cambiar ya para que la solución venga también desde la OEA? well, first of all, this is a question which we received several times. Almost every time. Primero que todo, es una pregunta que recibimos casi todo el tiempo. ¿Cuál es el valor de la OEA? Para nosotros hay tres cosas con dos condiciones. Primero que todo, la institución debe fortalecerse, ser más eficiente, más transparente y estar allá afuera. Me gusta que todos entiendan lo que significa la OEA, la Organización de Estados Americanos, y muchos no saben qué significa esto. Y lo que hace la OEA es una historia que debe contarse y es lo que estamos haciendo. Entonces, trabajamos en un ente multilateral más fortalecido en el hemisferio. Esperamos que en algún momento todos los países independientes del hemisferio puedan unirse y ser miembro. Esa es nuestra ambición. En segundo lugar, dado lo que está pasando en nuestro mundo, pero también el impacto que tiene en esta región,
tenemos que repensar nuestro posicionamiento. La temática de esta conferencia es cómo posicionarnos como hemisferio occidental en el orden global que está cambiando. ¿Hacia dónde vamos? No lo sabemos, pero sabemos que está evolucionando. Tenemos problemas del hemisferio que tenemos que analizar. La política de extranjería está cambiando en muchos países, nos guste o no, pero tenemos que brindar una respuesta a esto, y la respuesta debe ser una que cree paz, democracias fortalecidas, gobiernos fortalecidos, mayor entrega de lo que necesitan las personas, mayor seguridad, derechos humanos mejorados y prosperidad. Esto quiere decir ingresos y trabajos para las personas. Y muchos de los problemas que tenemos hoy en día están tan interconectados que tenemos que trabajar en conjunto. Hay países que piensan, y escuché que el presidente Lula lo decía el día de ayer, los países que creen que pueden resolver todos los problemas del hemisferio solos no tienen una propuesta realista. No es posible en absoluto. Entonces debemos trabajar en conjunto. Tenemos que facilitarle las cosas al sector privado, que es la agenda de la prosperidad también. Debemos proteger el sector privado doméstico nacional en términos de poder generar mayor producción doméstica nacional. No se trata de proteger el mercado, sino de crear mayores facilidades para el sector privado local. Esos son los asuntos clave que tenemos que analizar, pero solamente puede ocurrir con dos condiciones. Primero que todo, unidad, y en segundo lugar, conectarnos mejor. No nos conocemos, no intercambiamos, no hacemos comercio juntos. Máximo 6% en este hemisferio. En Europa es el 60%, 10 veces más en términos comerciales. Esto quiere decir que la riqueza la estamos manteniendo, pero debe mantenerse dentro de la región en su totalidad. Pues ahora sí que como en terapia, ¿qué escuchaste? ¿Y qué les dices? Bueno, primero quiero agradecer a la CAF, ¿no es así?, por esta oportunidad y participar con Albert en este panel. Como ustedes saben, en la región tenemos básicamente 3 organizaciones políticas. OEA, que nace en 1948, que tiene todo América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Canadá. Está CELAC, que son los mismos sin Estados Unidos y Canadá. Y está la Comunidad Iberoamericana, que somos todos los que hablamos español y portugués, más España, Portugal y Andorra. Y estas 3 organizaciones tenemos estupendas relaciones y tratamos de empujar en la misma dirección. La pregunta que hace Gabriela se puede contestar a partir de lo que le dijeron los presidentes ayer. El presidente Lula dijo que desunidos somos frágiles. El presidente Paz dijo que la ideología no daba de comer, que lo que daba de comer era el trabajo. Empleo. Y el presidente electo de Chile dijo que algo andaba mal con la política en la región. Entonces, ¿cómo concretamente tenemos que ganar influencia? ¿Cómo de alguna manera nos hacemos oír? Primero, de verdad, actuar unidos. Fue esperanzador, Gabriela, lo de ayer, de los presidentes. Pero digamos la verdad, no estamos actuando con la unidad que debiéramos. Como diría un americano, there's a lot of room for improvement en esto. Y atención, el primer ministro de Canadá lo dijo en Davos la semana pasada. Dijo, Canadá, que es una potencia media, no puede actuar sola. Y dijo, si no estamos sentados en la mesa, entonces somos parte del menú. Lo dijo con todas sus letras. La segunda cosa es preguntarse por qué cuesta actuar juntos. ¿Qué está dificultando? Y aquí voy al presidente Paz. Lo que ocurre es que la ideología y la política están conspirando contra la cooperación y contra la integración. Cuando 2 países vecinos tienen un gobierno en una dirección y el otro en la otra, todo se paraliza. Bueno, esto hay que superarlo, pero esta es una decisión que tienen que tomar los presidentes. Separar la ideología y la política de la cooperación y la integración. Y doy un ejemplo. En la Comunidad Iberoamericana, obviamente sabemos las diferencias que hay, Albert. Por ejemplo, en términos de Ucrania, Gaza, ¿por qué no decirlo? Incluso Venezuela. Pero estamos implementando una carta digital iberoamericana en los 22 países. Tenemos 30 programas de cooperación. Tenemos 30 redes. Entonces hay que
desacoplar la ideología y la política de la integración. Y por último, tenemos una tremenda oportunidad que no la estamos viendo. Este año se elige a la nueva o nuevo Sí. secretario general de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene 80 años. Escúchenme, nunca una elección de secretario general había sido más importante. Y tenemos 3 candidatos, de los cuales 2 estuvieron ayer, faltó solamente Michelle Bachelet, Michelle Bachelet. que es un gran activo para la región. Y nosotros, en la comunidad, hemos dado un paso y ojalá surgiera como una señal de este foro. Los 22 países dijeron, vamos a apoyar a cualquiera de las 3 candidaturas para que en definitiva una persona de la región sea el siguiente o la siguiente secretaria general de Naciones Unidas, con una agenda que tiene que ser de reforma profunda. El candidato Grossi lo ha dicho con todas sus letras. Él dice, si no hay reforma, Naciones Unidas va a ser irrelevante. Rebecca Greenspan dice que ser multilateralista es ser reformista. Y Michelle Bachelet dice que no podemos volver atrás y que hay que avanzar en una reforma. Si esta región se apropia de la renovación de Naciones Unidas, eso es un gran éxito político. Y termino con una cosa. Cuando se crearon Naciones Unidas, Gabriela, habían 51 países miembros. Hoy día son 100 y tantos. 190 y... Nosotros éramos 19, porque ni Portugal ni España estaban por razones obvias. Éramos menos del 40% y tuvimos una enorme influencia en la Carta de Naciones Unidas. Si Iberoamérica actúa junta, sí puede tener influencia. A ver, ustedes son... Sí, por favor, adelante. ¿Ustedes son padres de familia? ¿Sí? ¿O abuelos? ¿Son padres de familia, abuelos? ¿No? Bueno, son más o hermanos. Ok. Aquí el punto es que incluso en las familias no siempre los hermanos se llevan bien. Es decir, tenemos que esperar a que toda la región se lleve bien para que sea efectivo el funcionamiento de estas organizaciones cuando el ciudadano dice la OEA no sirve. Y hemos tenido crisis en Honduras, Venezuela, que puso a prueba a los organismos también. Es decir, en la práctica hemos tenido experiencias que son desafiantes, que no son sencillas de resolver. Y sin embargo, ha desgastado a estas organizaciones y ha mermado la confianza. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede hablar de qué han pensado sobre cómo ser efectivos en medio de una familia, de una región, donde los hermanos a veces no se hablan, piensan distinto? O sea, ¿cuáles son las lecciones que les han dejado a ustedes para ser efectivos en sus organizaciones y que el ciudadano y allá afuera no digan que esta organización no sirve? Además está en Washington, se decía. La OEA está en Washington, tendría que estar en la región. Vamos, esos son los argumentos que se han dado. ¿Qué reflexión dejan ahí? Well, let me first say this. Quarters of the organization. Debo decir lo siguiente, como miembro de la organización de la OEA, básicamente estamos en todos los países. Nuestra representación es hemisférica y tenemos una sede en cada país, sea física o reconocida, pero el punto es que la OEA no ha contado la historia de su valor. Entonces, esta es una pregunta legítima cuando preguntan cuál es el valor de la OEA para los Estados miembros y las personas de las Américas. Estamos demostrando ahora mismo con mayor comunicación y mayor flujo de información el valor de la organización de la OEA en el hemisferio. Desde la perspectiva política, en los últimos 6 meses que llevo yo en este rol, ha habido problemas en Ecuador y nosotros pudimos ayudar en ese momento. Guatemala, Belice, se resolvieron las incidencias que hubo entre ellos. Hace unos días los gobiernos en esta adyacencia se unieron y firmaron un documento honrando los compromisos que hicieron hace poco. También
los procesos judiciales en Guatemala. Estamos facilitando este proceso. Honduras, la observación de las elecciones en Jamaica y en Guyana, con algunos problemas. Las elecciones de Bolivia también ayudaron, fuimos proactivos y ese es el valor de la OEA, aparte de todo tipo de apoyo funcional que brindamos a los Estados miembros en gestión de los recursos hídricos, en la energía, en la educación, en las becas que proporcionamos y estamos preparando un documento donde vamos a exhibir todo lo que hacen los Estados miembros, cuánto invierten en la OEA y cuánto reciben de parte de la OEA. Y les garantizo que para el 95% de los Estados miembros el retorno, lo que yo llamo el retorno sobre la inversión, es por lo menos 10 veces más del valor que aportan a la OEA. Ese es el beneficio, pero no hemos contado la historia y ese es el problema. En los últimos años no hemos contado esa historia y no se detiene aquí. La observación electoral. Un país paga aproximadamente en promedio 50, 80 a la organización por año. ¿Saben cuánto cuesta una pequeña misión de observación electoral para ensamblarla? 350,000. Perdón. Sí, entiendo. 350,000, entonces ya es mucho más o es 3 veces más de lo que la organización le paga a la OEA y se gasta en un solo evento, en una sola contribución que es importante para las elecciones, para mantener la democracia, una democracia representativa. Y el valor se retorna a las personas de las Américas y vamos a seguir exhibiéndolo de una mejor manera. Pero aparte de ello, quiero decir lo siguiente, Gabriela. Perdón, algo está ocurriendo con el audio. Point is, we are in a Closer. hemisphere with great opportunities. Just put it closer to you. Nothing to do with the OAS. No tiene nada que ver con la OEA esto. No, póngalo más cerca a ti. Sí, ahí está bien, bien. Saying is, Lo que estaba diciendo es que hay oportunidades. Nos da la posibilidad de ver esas oportunidades. Lo que necesitamos no es un desacuerdo. Lo que necesitamos es una agenda positiva y constructiva, una agenda compartida. Así es como encontramos soluciones a los problemas, no al quejarnos unos de los otros. No al enfocarse únicamente qué es lo que no estamos resolviendo. Es energía perdida. Lo que vimos ayer fue un buen mensaje. Tenemos que seguir adelante, tenemos que ser constructivos, trabajar juntos. Esa es la atmósfera. Entonces tenemos eso de ustedes. Todos nosotros, si lo tenemos así, está bien. Y está bien. En cualquier democracia que tenemos acá pasa eso. Está bien estar en disentir. Está bien no estar en desacuerdo, no estar de acuerdo. Pero hay que ser respetuoso al hacerlo. La actual administración en Washington, ¿cómo percibe a la OEA? ¿Que estorba? ¿Que sirve? ¿Que es útil? ¿Qué dice Albert Ramdin? we are good partners with the current administration. Tenemos buenos aliados en la administración en Washington, D.C. Conozco sus historias, conozco sus sentimientos, su escepticismo con relación al valor de la OEA, el multilateralismo. Tenemos que reconocer una cosa, el mundo está cambiando. El multilateralismo también va a cambiar. Hay nuevos elementos que se van a agregar a esto. A nivel global vemos instrumentos importantes. Pero, por ejemplo, escuchamos la elección de la nueva secretaria general. Eso va a ser importante. Pero lo que voy es Washington con esta administración indicó públicamente que el rol de la OEA es importante. Está embebido en el presupuesto de la OEA. Se aprobó el presupuesto. Y yo creo que es un mensaje claro para todos. Entonces, depende cómo nos enfocamos. Tenemos que crear relaciones sólidas, crear confianza, y eso crea confianza con los Estados Unidos de la forma adecuada, y espero que continúe de esa forma.
¿Tú qué dices? Mira, yo lo que pensaba escuchando a Albert es un poco también de autocrítica, ¿no? Porque si uno mira lo que son las formas en que estas organizaciones funcionan, la verdad que no han cambiado mucho en mucho tiempo. O sea, la OEA, incluso nosotros en la comunidad iberoamericana, tenemos solamente 30 años. Y, por ejemplo, ahora que vamos a tener una cumbre muy importante bajo el liderazgo de España, que es la SPT, estamos haciendo un intenso programa de renovación. Cambiar, empujar nosotros el cambio, no que el cambio te esté tironeando. ¿Cambios como qué? Y entonces, ¿qué pasa? Si ustedes piensan en una empresa, ¿ustedes creen que una empresa durante 80 o 30 años en el caso nuestro, o menos en el caso de CELAC, podría haber mantenido intacta la organización? Entonces, esto lo que está diciendo, Gabriela, es que hay una cierta anomalía. Y parte del problema que tenemos es que no nos hemos reformado nosotros mismos a tiempo. Y tenemos un problema. We don't have time enough. Esto hay que actuar. El orden mundial no va a volver, como se señalaba ayer, ¿no? Hay una famosa frase de Gramsci que todo el mundo usa. Dice, el viejo orden no termina de morir y el nuevo no empieza a nacer. Sí. Pero después agrega, dice, y en ese claro oscuro aparecen los monstruos. Cada uno podrá pensar a qué monstruo se estaba refiriendo Gramsci. Yo tengo varios. Pero lo que sí hay que decir es lo siguiente. Es cierto que las organizaciones internacionales, partiendo por Naciones Unidas, necesitan a deep reform. Pero eso no puede conducir al absurdo de suponer que podemos prescindir de estas organizaciones. ¿Hay alguien en esta sala que se atreva a decir, por ejemplo, que el mundo sería mejor sin derecho internacional que con derecho internacional? No. Entonces, como estamos en un minuto tan, ¿cómo decir? Esta expresión, Gabriela, Sí. punto de inflexión. Yo de verdad creo que el orden mundial no va a volver, que va a surgir un orden nuevo, distinto, y que hay que resolver cómo queremos que ese paisaje se dibuje. En 45 segundos, cuéntame. ¿Cómo? Reformarnos, hay que reformarnos. ¿Qué está haciendo la CEGIF para dar el ejemplo Bueno, de ello? Mira, estamos trabajando en términos de nuestra organización en todo tipo de reforma. ¿Cómo hacer que la cooperación funcione mejor? ¿Cómo evitar que la política, la ideología, la entrampe? En noviembre, en la cumbre que tenemos en Madrid, vamos a tener un sistema interamericano de fomento de la inteligencia artificial. Una cosa, ayer, Gabriela, todo el mundo decía que uno de nuestros activos era la cultura. Y la cultura se expresa en idiomas. Hasta ahora, el tema era, ¿qué está pasando con el español? ¿Se va a expandir? ¿No se va a expandir? Y siempre, tú conoces esto bien, siempre se dice, mira, no hay problema. En Estados Unidos el español, incluso el portugués, está creciendo enormemente. Ese no es el problema. El problema es que nunca antes el español y el portugués habían estado tan amenazados. ¿Por qué? Porque el 90% de los datos que se incorporan a inteligencia artificial son en inglés. Bueno, sí. La inteligencia artificial no piensa en español, ni piensa en portugués. En portugués. Entonces, si no nos damos cuenta que ahí there's a big challenge over there. Entonces tenemos que ser capaces de actuar, usar el potencial que tenemos, entre otras cosas, para que esta ola inadvertidamente nos pase por arriba. 90% de los datos son en inglés. Les tengo que decir que en tiempo de televisión nos quedan 2:50 y en televisión se hace así como de pronto se nos acaba el tiempo, pero porque tenemos otra sesión importante aquí en CAF. Quiero pedirles en términos muy prácticos que nos digan brevemente, y ahí está el reloj como referencia, 2 o 3 prioridades en las que ya los gobiernos latinoamericanos, después de lo que escucharon ayer, esta voluntad de diálogo, esta hambre por integración, por hacer y no tanto ideología y acción, ¿en qué se pueden poner de acuerdo prioridades compartidas de nuestra región para construir estas posiciones comunes y finalmente decir eso, tener
esta voz, este peso, esta influencia a nivel global. No ser el menú, sino realmente estar en la mesa. 2 o 3 posiciones que ya se podrían construir para cerrar. 2 minutos. I think we are at a unique moment in our history. Unique moment in the sense that we have Creo que estamos en un momento único de nuestra historia. Tenemos desafíos, pero también grandes oportunidades. En términos prácticos, como dijimos antes, la OEA va a ser más fuerte. Es una institución importante. Es algo importante para las instituciones miembros. Segundo, tenemos suficientes capacidades en el hemisferio, pero no las estamos utilizando de forma apropiada y colectiva. Una de las cosas que estamos haciendo, el sistema interamericano, la IDB, la PAHO, Institución Agrícola y otras, alineen las prioridades. Pero eso no es todo. Miramos todas las agencias interamericanas sobre los niños, sobre jóvenes, etcétera, porque si movilizamos esas capacidades, podemos hacer más para la gente de América. Pero tiene que ser en el contexto de una nueva visión. La nueva es, no estamos en el mundo. El posicionamiento en el mundo es cómo miramos la colaboración con otros. Empezamos a mirar de forma colectiva el contexto del orden mundial. Trabajamos con el Consejo de las Américas, con el Consejo de Europa, una organización global, regional, y vamos a hacer lo mismo con la Unión Africana, con el Grupo Asiático, porque tenemos que trabajar a ese nivel regional. Como la OEA se reconoce como una organización regional en el mundo para este hemisferio, estamos trabajando con esto. Entonces no reemplazamos las Naciones Unidas, pero como una entidad multilateral que está cambiando, tenemos que dar un paso. Entonces es algo práctico que estamos haciendo para crear oportunidades y trabajar juntos, para movilizar recursos. Y la gente de América, obviamente de eso trata, la gente de América lo que entiende mejor en cada función que realiza. Mira, yo simplemente voy a lo que ya dije, ¿no? Actuar unidos, separar ideología de integración y cooperación, que también es tan importante, y adueñarse de esta gran oportunidad política que es ser la región que impulsa el cambio del multilateralismo. Porque además de los 3 candidatos que tenemos, que son muy buenos, la región es un activo en esto. Somos una región de paz. No tenemos conflictos internacionales ni los hemos tenido por regla general. Somos una región que no tiene enemigos en el mundo. Somos una región que no tiene, por ejemplo, herencias para aproximarse a otras, como podrían tener algunos países europeos respecto de algunas regiones del mundo. Entonces, no es que América Latina y el Caribe solamente tengan 3 candidatos, tiene un background y ese es el que hay que aprovechar. Y por último, ayer participó, espero que todos lo hayan visto, Josep Borrell. Sí. Borrell, alto representante de la Unión Europea para política exterior. Y yo estaba con él en un debate como este con Albert, en una conversación. Entonces alguien le dijo, oye, Joseph, le dijo, no me acuerdo sobre qué es lo que era, dijo, pero dime, ¿tú eres en relación a este tema optimista o pesimista? Entonces Joseph se echó para atrás y dijo, ni lo uno ni lo otro. Yo soy un activista. Soy una persona que no me ilumino con el optimismo ni me deprimo con el pesimismo. Actúo, hago cosas. Entonces, si de este foro organizado por CAF, Host by Panamá, surge como esta actitud de que los presidentes que estuvieron ayer, los ministros que han estado acá, los empresarios que están aquí, nosotros, Albert, desde el punto de vista de nuestras organizaciones, si nos ponemos en actitud activista, yo creo que América Latina y el Caribe sí puede jugar un rol importante en lo que viene. Gracias, gracias. Esto ha sido muy breve. Ha sido gratificante también poder platicar con ustedes y gracias también por estar en esta tarde con nosotros, Albert, Andrés. Una foto contigo, una foto sí, contigo. ¿cómo no? Con mucho gusto. I know. ¿A qué cámara? ¿Video? Por eso ya empezamos a cobrar.